José Luis. Tengo 67 años y tengo más recuerdos que muebles en este pequeño departamento en Ciudad Juárez. Pasé toda mi vida trabajando con cables, postes y energía, pero nada me preparó para el apagón que causaría mi propio hijo. ¿Alguna vez has sido descartado por alguien que llevabas en brazos? ¿Alguna vez has escuchado de la boca de un niño que ya no eres familia? Bueno, eso es lo que escuché, ante una lectura de un testamento que lo cambió todo. Mi ex esposa, Verónica, había construido un imperio, consultorías, empresas, contratos millonarios, y cuando murió, nuestro hijo Mauricio, que hoy se viste con un traje caro y se junta con personas importantes, estaba seguro de que no recibiría ni un peso, pero el abogado se rió, y en esa risa había algo escondido. Sé que esta historia parece exagerada, pero cuando la vida decide cambiar las tornas, no advierte. Y si alguna vez has sentido el sabor amargo de la ingratitud en tu piel, así que tal vez entiendas por qué nunca volví a ser el mismo después de ese día. Quédate conmigo, porque al final descubrirás que incluso el silencio tiene una herencia, y a veces, él es el que hace justicia. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. Hubo un momento en que mi propio hijo gritó frente a todos: «Ya no eres nuestra familia». Lo dijo con odio en los ojos, frente a abogados, familiares, ricos y desconocidos. Pero el abogado no se inmutó. Al contrario, él sonrió. Una breve sonrisa, de esas que preceden a lo inesperado. Y cuando leyó la cláusula que nadie esperaba, la cara de mi hijo perdió todo color. La ira se convirtió en pánico y comenzó a temblar como un niño que se da cuenta de que lo ha perdido todo. Esa frase cambió no solo la herencia, sino que cambió la historia que mi familia contaba sobre mí. Y si has llegado hasta aquí, tal vez sea porque también has sentido el dolor de ser dejado de lado por aquellos que más ayudaron. Entonces, si mi arrebato toca algún recuerdo tuyo, si entiendes el silencio de un padre cansado o la vergüenza de que te llamen nadie, te pido, deja un me gusta en este video y suscríbete aquí al canal. No por números, sino por presencia. Porque contarlo duele, y saber que hay alguien al otro lado escuchándome con el corazón abierto, me da la fuerza para continuar. Era un viernes cualquiera, uno de esos en los que el tiempo parece no hacer un punto de paso. Estaba en la cocina, tratando de limpiar una mancha de café que insistía en sentarse en el fregadero. Me gusta mantener las cosas limpias, incluso si el mundo exterior siempre parece demasiado sucio. El café se había enfriado y la tetera hacía ese ruido amortiguado que solo escucha la soledad. El timbre no había sonado en días. Nadie me llamó sin que fuera un error o un cargo. Y entonces, sonó el teléfono. Respondí con cierta pereza en mi voz, imaginando que era otra llamada automática. ¿El señor José Luis Ramírez Ortega? Era una mujer, con una voz firme y cortante. Sí, soy yo. Estoy hablando de la oficina de Mena y Asociados. Lamento informarles, pero la señora Verónica Saldaña falleció el martes pasado. Mi cuerpo se congeló. El paño de cocina se me cayó de la mano. Por un momento pensé que era un error, que estaba hablando de otra Verónica. Pero no, era ella, la madre de mi hijo, la mujer que compartió 22 años de vida conmigo y luego compartió todo, excepto los recuerdos. ¿Cómo fue eso?, pregunté con la garganta seca. Un aneurisma cerebral. Todo fue muy rápido. Murió en el Hospital Privado San Javier de Monterrey. El funeral será mañana, a las 14 horas, en la capilla central del Jardín del Descanso. Me quedé sin palabras. Ella continuó. Su nombre figura entre los contactos de emergencia en sus documentos personales. Y más, te nombraron beneficiario en el testamento. Eso me detuvo. ¿Beneficiario? ¿Yo? Ahora era una mujer poderosa. Dirigió una consultoría internacional. Dio conferencias, apareció en revistas de negocios, incluso me había casado de nuevo, con un ingeniero de León, por lo que aprendí de terceros. Viví aquí, en Juárez, solo con mis herramientas y mis recuerdos. ¿Por qué se habría acordado de mí? Colgué el teléfono sin saber cómo volver a mi cuerpo. Era como si el tiempo hubiera roto un ciclo. Miré el fregadero, el café frío, la toalla tirada en el suelo, y pensé, ¿es así como recibimos noticias como esta? Me senté en la silla de la cocina, la vieja de madera que cruje con solo tocarla. Y luego, los recuerdos vinieron como el agua de la presa cuando estalla. La primera vez que la vi en el mercado municipal,
con el portapapeles en la mano y esa mirada que parecía no aceptar pedidos de nadie. La forma en que me llamaba a mi piso, cuando reparaba la ducha y todavía preparaba café antes de irme al turno de noche. Ella siempre ha sido una fuerza. Yo era el apoyo. Y cuando la fuerza decidió correr sola, el apoyo se mantuvo. Me quedé con la casa vieja, con las facturas, con el silencio de un hijo que creció pensando que el éxito tiene un apellido hermoso. Esa tarde, me senté durante horas. No lloré, pero sentí un peso extraño, como si alguien hubiera tocado un rincón del corazón que ya había cerrado con madera y clavos. Saber, la vida tiene esos. Pasamos años pensando que ha sido olvidado, que todo lo que dimos se convirtió en polvo. Y luego, de la nada, una llamada, una línea de voz fría, y te das cuenta de que tal vez, solo tal vez, alguien todavía recordaba quién eras allí al principio, antes de la ambición, antes de la distancia. ¿Puedo hacerte una pregunta ahora, que me está apretando por dentro? ¿También te has sentido olvidado por alguien a quien ayudaste a criar? ¿Alguna vez has sentido que tu parte en la historia ha sido borrada, como si nunca hubiera existido? Si es así, comenta a continuación con un «lo he vivido» o un «me tocó», porque estoy hablando con aquellos que han sentido este dolor en el pecho, y saber que no soy el único me ayuda a respirar mejor. Pero volviendo atrás, esa noche no dormí. Caminé por la casa, mirando objetos, tocando recuerdos. Recordé el aniversario de 1994, cuando hicimos carne asada en la loza, y Verónica sonrió tanto que olvidó su celular. Recordé cuando tomó el autobús a la Ciudad de México para tomar cursos de contabilidad, y cómo por un tiempo me miró como alguien que ve un refugio seguro. Luego vinieron los viajes largos, los contratos, el traslado a la comunidad cerrada, la ropa cara, las cenas formales, las conversaciones de negocios que fingía entender, y luego el silencio, la separación. Lo que dolió no fue el final, fue la velocidad con la que me borraron, como si yo hubiera sido solo un escalón que ella necesitaba pisar para escalar. Pero ahora esta noticia agitó todo de nuevo. Ella murió, y me dejó algo. ¿Qué? ¿Un perdón? ¿Un castigo? ¿Una señal? Al día siguiente me puse mi camisa azul oscuro, la única que todavía se ve formal. Lustré los zapatos con un cepillo viejo. Pasé mi mano por mi cabello ralo. Y fui al velorio. Fui al pasado. Fui a buscar una respuesta que todavía no entiendo. ¿Qué me esperaba en esa lectura del testamento? ¿Y por qué, después de 15 años sin hablar, Verónica me dejó algo al final? El abogado mencionó una cláusula especial. Algo que haría que la habitación se congelara. Algo que lo cambiaría todo. Pero aún no lo sabía. Todavía no había escuchado lo que había en ese sobre. Y cuando escuché, mi vida dio un vuelco. ¿Quieres saber qué estaba escrito dentro? Así que no te vayas de ahí, porque lo que viene después, lo cambia todo. El sol caía con fuerza ese día, incluso con el dolor cubriendo todo como una capa pesada. Tomé el autobús de las 7:30 a Monterrey, agarrado con fuerza a un sobre con la dirección de la capilla y un mapa impreso en blanco y negro. Mi traje negro, un viejo compañero en bodas y velorios, ya no me abrazaba como antes. Los pantalones se apretaban en las rodillas, la chaqueta era ancha en el hombro, como si incluso la ropa dijera que ya no encajo en esa historia. Llegué a la iglesia del Sagrado Corazón antes que la mayoría. Me quedé afuera por un rato, viendo a la gente llegar en autos de lujo, abrazándonos con ojos llenos de lágrimas que parecían más sociales que sinceros. Cuando entré, el aire era frío y fragante, como si la tristeza tuviera un perfume caro. Los bancos de madera estaban casi todos ocupados. Nadie me miró, o mejor dicho, lo hicieron, pero de esa manera disfrazada, con el rabillo del ojo y el juicio en el pecho. Reconocí a algunos antiguos colegas de Verónica, de la época en que era consultora de ayuntamientos del norte. Susurraron, se rieron ligeramente. Uno de ellos incluso comentó, «Ese de allí es el ex». Pensé que había muerto. Escuché, pero me quedé callado. Porque cuando envejecemos, aprendemos que ciertas respuestas no valen saliva. Me senté en la parte de atrás, en silencio, con las manos cruzadas en mi regazo. Miré el ataúd cerrado al frente y sentí un peso extraño. No fue solo luto. Era como si también estuvieran enterrando el último puente entre yo y ese mundo que me excluía sin ceremonias. Vi el altar, las flores blancas, los arreglos simétricos, y pensé,
Qué ironía. Todo esto, y yo estaba aquí, como si hubiera invadido al partido equivocado. Cuando Mauricio llegó, el aire cambió. Entró como si supiera que todos lo estaban esperando. Corbata de seda, traje a medida, cabello impecable. Parecía más un político que un niño afligido. Caminó hacia el altar, saludó a algunas personas, recibió abrazos, y luego me vio. Detenido. Me miró como si hubiera visto un fantasma. Y vino a mí. ¿Qué estás haciendo aquí? Espetó sin bajar la voz. Vino a aprovecharse. ¿Es eso? ¿No te dio vergüenza aparecer en el funeral de la mujer que abandonaste? Algunas cabezas se volvieron. El murmullo aumentó. Ni siquiera fuiste parte de su vida, papá. Ni siquiera el mío. ¿Qué papel crees que estás jugando aquí? Seguí mirándolo. La cara, tan parecida a la de su madre, pero con una dureza que nunca he visto en sus ojos. Mauricio parecía estar hecho de concreto. No respondí. No había nada que decir. Sabía que cualquier palabra mía solo alimentaría el fuego. Luego respiré hondo. Me senté. Firme. Pero por dentro cada sílaba me cortaba como el cristal. Ese era mi hijo. Ese era el niño que llevaba sobre mis hombros en las ferias de El Paso, el que enseñé a pescar con una caña improvisada en los canales cerca de Chihuahua. Ahora me habló como un extraño, como intruso. Se rió secamente, se dio la vuelta y caminó de regreso al altar, como si me hubiera borrado allí mismo. La ceremonia continuó, frío, formal, lleno de palabras bonitas y profundas ausencias. Hablaron de la brillante mujer de negocios, la líder, la mujer de negocios, pero nadie hablaba de la Verónica que yo conocía, el que leyó los poemas de Neruda en la cocina, la que soñaba con abrir una empresa con propósito, como ella dijo. Cuando terminó, los invitados se acercaron al ataúd. Algunos lloraban, otros tomaron fotos discretas. Mauricio estuvo a su lado todo el tiempo, como guardia de honor. Me acerqué el último. No lo toqué, solo miré, y susurré. ¿Todavía recuerdas quién estaba contigo cuando todo estaba molido? Nadie escuchó. Pero allí, en ese momento, algo se agitó dentro de mí. Una incomodidad que no era solo tristeza, era una certeza. Algo no se cerraba en esta historia. Y fue entonces cuando el abogado me llamó a la esquina. Dijo que la lectura del testamento sería en 2 días, en la oficina central. Me pidió que estuviera allí. Yo confirmé con un asentimiento y me alejé lentamente, entre las miradas que aún me cruzaban como flechas. Ahora dime, ¿por qué alguien dejaría que el pasado entrara por la puerta principal solo en su último adiós? Lo que Verónica sabía, que aún no sabía. Salí del cementerio con las piernas pesadas, como si cada paso llevara los años que la vida me había quitado del pecho, y me dirigí directamente a la oficina del doctor Esteban Mena, un elegante edificio de vidrio en el corazón de San Pedro, uno de esos lugares donde el silencio parece caro y el aire huele a cuero nuevo y ambición. Lugares que nunca fueron hechos para personas simples como yo. Me senté en un rincón, cerca de una gran planta que debe tener el precio de una nevera. Me ajusté el traje en mi regazo y me quedé allí, en silencio, viendo entrar a la gente, todos con ropas caras, relojes brillando en sus muñecas, saludos falsos, abrazos desalmados. Y entonces llegó Mauricio, con pasos seguros, el pecho hinchado, saludando al abogado como si ya fuera el dueño de la habitación, como si el mundo fuera suyo, dándome una rápida mirada de desprecio, de esos que no necesitan palabras para decir, no perteneces aquí. No dije nada, solo bajé los ojos y esperé, y cuando el abogado cerró la puerta y pidió silencio, juro que mi corazón latía lo suficientemente fuerte como para escucharme a mí mismo. Comenzó a leer con esa voz tranquila de alguien que ha hecho esto cientos de veces. Le dejo la casa principal en Monterrey a mi hijo, Mauricio Saldaña, y vi aparecer su sonrisa, una sonrisa que ya conocía, la de cuando ganó un premio en la escuela y me miró como diciendo, mira, soy mejor que tú, y el abogado continuó. El coche, el Mercedes negro, también a mi hijo, y una cantidad equivalente a $500,000 americanos. En ese momento Mauricio se ajustó la chaqueta con esa estudiada elegancia y sacudió la cabeza como si eso fuera solo el comienzo inevitable, porque estaba absolutamente seguro de que el resto vendría a él. Todo el imperio, toda la gloria, toda la herencia de esa mujer que idolatraba no por amor, sino por poder. Y yo estaba allí,
tranquilo, sintiéndome pequeño, casi transparente, como si en cualquier momento alguien me fuera a invitar a salir porque ocupaba demasiado espacio. Hasta que el abogado pasó la página, y fue entonces cuando el aire cambió. Respiró hondo, se ajustó las gafas, me miró rápidamente a mí, luego a Mauricio, y la habitación estaba tan silenciosa que incluso el sonido del aire acondicionado parecía detenerse. Mauricio frunció el ceño. Impaciente, se arregló los puños de la camisa y dijo: «Puede seguir, doctor, no tenemos todo el día», con ese tono impaciente de quien nunca ha tenido que esperar nada en la vida, y el abogado se aclaró la garganta ligeramente, como si llevara palabras demasiado pesadas para decirlas de una vez, y comenzó. Ahora, en cuanto al resto de mis bienes, la pausa que hizo después de eso me atravesó como un cuchillo, porque parecía como si el tiempo hubiera contenido la respiración conmigo, y luego leyó, con una calma que parecía desafiar al destino: «Dejo la totalidad de mi participación accionaria en Saldaña Consulting Group, mis cuentas primarias y secundarias, propiedades comerciales, reservas internacionales y activos financieros a José Luis Ramírez Ortega». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies, como si alguien hubiera arrancado la alfombra de debajo de la tierra, y por un segundo pensé que había oído mal, que la edad finalmente había comenzado a traicionarme. Pero el abogado continuó, con firmeza: «Unos $33.500.000, más el control mayoritario de la empresa». Y el silencio se convirtió en una piedra en la garganta de todos, excepto de mi hijo. Su rostro se convirtió en un retrato de incredulidad, luego de ira, luego de algo peor, algo que nunca había visto en él, ni siquiera cuando era un adolescente enojado: miedo. Se levantó tan rápido que la silla golpeó la pared, con la cara roja, los ojos muy abiertos, las manos temblorosas, y me señaló como si fuera un criminal atrapado con las manos en la masa. «¿Es eso una broma?», gritó, y juro que pude escuchar el eco de su voz golpeando las paredes de vidrio. «No se merece nada, no hizo nada, no es nadie». Y cada palabra era como una piedra en mi pecho. Pero permanecí sentado, firme, no por orgullo, sino porque mis piernas no me habrían levantado aunque quisiera. El abogado trató de calmarlo diciendo que todo había sido revisado y grabado en video, que no había duda sobre el testamento de Verónica, pero Mauricio estaba loco, paseando de un lado a otro, tirando de su cabello, mirándome con un odio que nunca imaginé que un hijo pudiera sentir por su padre, y diciendo: «Esto es imposible. Ella nunca haría eso. Nunca». Y mientras rompía a llorar, solo pude pensar en una cosa: ¿por qué? ¿Por qué me dejó todo? Después de tanto tiempo separados, después de tanta distancia y silencio, podría ser que recordaba quién era yo para ella antes de que el mundo le enseñara el precio de la ambición. Mi corazón latía como un tambor dentro de mi pecho, y en ese momento me di cuenta de que esta habitación no se trataba solo de dinero, se trataba de historias enterradas, viejas culpas, secretos que aún no habían salido a la superficie, porque nada, absolutamente nada en la vida de Verónica había sido por casualidad, y si ella me dejaba eso a mí, entonces había más por venir. Alguna explicación, alguna razón profunda, tal vez incluso una verdad que nunca quise ver. Mauricio seguía gritando, y yo solo miraba hacia adelante, fijo, tratando de respirar, tratando de entender, tratando de recordar cómo se sentía tener importancia en la vida de alguien, incluso si era por herencia. Y en medio de este torbellino, una pregunta comenzó a martillar dentro de mí, baja al principio, luego alta, luego imposible de ignorar. ¿Y si ella supiera algo que ni siquiera yo sabía? ¿Qué pasaría si lo que estaba por venir fuera más grande que el dinero, más grande que el rencor, más grande incluso que este dolor entre padre e hijo? Porque la verdad es que allí, en esa sala de cristal, donde yo era el hombre más sencillo e inesperadamente poderoso a la vez, sentí que esa historia aún no había comenzado realmente. ¿Y tú, que estás aquí conmigo, piensas que esta decisión suya fue solo sobre herencia? ¿O había algo oculto, algo que estaba a punto de salir de las sombras y cambiar todo de nuevo? Me dolía la cabeza, pero no era nuevo. Era un viejo dolor, de los que guardan demasiado dentro. Después de esa lectura del testamento, regresé a casa en Juárez con un silencio que no sabía dónde encajaba.
Me acosté en la cama sin quitarme los zapatos y miré al techo como si fuera a responderme algo. No dormí, no comí, me quedé allí. Recordar. La memoria tiene esos. A veces nos tira hacia atrás con tanta fuerza que se siente más real que el presente. Retrocedí casi 40 años dentro de mí, hasta el día en que conocí a Verónica en el mercado de San Lorenzo. Era un sábado bochornoso, uno de esos que sudamos hasta que nos quedamos quietos. Estaba arreglando un viejo ventilador para una señora cerca del puesto de frutas, cuando escuché una voz decidida que decía, ¿acepta pagos a plazos? Miré hacia arriba y vi a esa chica delgada, con el cabello recogido con un lápiz, sosteniendo un portapapeles y un paquete de tarjetas de impuestos. Hizo consultoría contable, como ella lo llamaba. De hecho, llenó recibos para comerciantes que no sabían cómo lidiar con los impuestos. Ganaba poco, pero hablaba como si ya se viera a sí misma como propietaria de un negocio. Tenía un brillo en los ojos y rabia en la sangre. Estaba encantado en ese momento. Empezamos a hablar todas las semanas, luego todos los días, y cuando me di cuenta, ella ya era la que me traía café en la parada de la esquina, y reparé sus dispositivos gratis. Fue rápido. Un mes después, estaba durmiendo en mi habitación. 2 meses, y ya estábamos compartiendo el alquiler. Sabía que quería crecer, y quería verla crecer. Mientras tomaba cursos de contabilidad por la noche, me di la vuelta. Hice trabajos ocasionales reparando bombas de agua, cambiando cableado. Vendí mi vieja motocicleta por 2,000 pesos solo para pagar una de las tasas de matrícula de su escuela técnica. Hubo un mes en el que casi se cortó la electricidad aquí en casa. Había noches en las que comíamos pan con café y soñábamos con el futuro, ambos jurando que saldría bien. Verónica tenía una sed que me asustaba, y pensé que era hermoso. Simplemente no me di cuenta de que, poco a poco, esa sed era mayor que cualquier cosa que pudiera ofrecer. Recuerdo exactamente el día en que todo comenzó a cambiar. Llegó a casa con tacones altos que nunca había usado, sosteniendo un maletín de cuero y un contrato en la mano. Había cerrado su primer cliente importante, una fábrica de Monterrey que necesitaba reorganizar sus balances. Su alegría era hermosa, pero ya no era nuestro. Me abrazó rápidamente, dijo, «Lo logramos», pero su mirada ya estaba lejos, pensando en los próximos pasos. Esa noche, después de la cena, me miró de manera diferente, como alguien que mide, como si evaluara, y dijo una frase que nunca olvidé, incluso intentándolo. «No quiero ser la esposa de un entrenador toda mi vida». Me quedé sin palabras. No era solo una frase, fue una advertencia. A partir de ese día, se volvió cada vez más distante. Llegué tarde a casa. Trajo olores que no conocía. Pronunció nombres que no sabía de dónde venían. Cuando le pregunté algo, dijo, «No lo entenderías». Pero lo entendí. Entendí que ella iba a un mundo en el que yo no encajaba. Aún así, aguanté. Por nuestro hijo. Por su nombre. Por el recuerdo de nuestros inicios. Después de que ella solicitó el divorcio, con toda la frialdad de un contrato comercial, no respondí. No grité. No rogué. Acabo de firmar. Y lo seguí. Seguí pagando lo que podía de la escuela de Mauricio. Nunca hablé mal de ella. Ni siquiera cuando empezó a mirarme como si fuera una carga, un error que su madre trató de borrar. Caí, fui al techo, y aún así, me dejaron fuera de la casa. Saber, estoy aquí ahora abriendo mi corazón, contándoles todo esto. Y si todavía estás conmigo hasta aquí, escuchándome en silencio, deja un me gusta en este video y suscríbete al canal. No es solo para mí, es para todas estas personas que ya han sido olvidadas después de dar toda su vida. Todavía tengo muchas cosas reservadas para contarte, y tal vez te estés preguntando, ¿por qué me dejó todo después de que me dejó? ¿Qué pasó en esos años en los que no hablábamos? Yo también me pregunto eso, pero hay algo que sucedió justo después de la lectura del testamento, algo que nadie esperaba, y eso comenzó a revelar la verdad detrás de todo. ¿Estás listo para saber qué más escondió Verónica? Porque yo no lo estaba. Después de ese contrato con la fábrica de Monterrey, Verónica nunca se detuvo. Primero vinieron los viajes cortos, reuniones en Guadalajara, seminarios en Cancún, luego Miami, Houston, incluso Nueva York. Dijo que era temporal, que todo eso era por el bien de la familia, por el futuro de nuestro hijo. Pero vi en sus ojos que ya no era un sacrificio, fue una elección, y la elección era no regresar. Mientras ella iba de avión en avión, yo me quedé en casa con Mauricio.
Preparé el desayuno. Lo llevé a la escuela a las 7 y lo recogí al final de la tarde. Fuimos en autobús, con la merienda en la mochila y los cuadernos marcados con los dedos. Por la noche, mientras calentaba la cena, me preguntaba, ¿cuándo volverá? Y yo siempre respondía lo mismo. Entonces, hijo, tu madre está construyendo algo grande. Pero las grandes cosas parecían cada vez más lejos de mí. La mesa se hizo más grande, el silencio más profundo, y su olor desapareció de la ropa y las habitaciones como si nunca hubiera existido. Las discusiones comenzaron pequeñas, primero sobre las facturas, luego sobre el tiempo. Dijo que no entendía lo que era la ambición, que era complaciente. Dije que la estabilidad también era valor, que criar a un hijo con presencia era más que dejar una herencia. Recuerdo una noche en la que llegó tarde, oliendo a vino y perfume fuerte, y encontró la sala de estar con juguetes en el suelo y una olla en la estufa. Estaba con Mauricio durmiendo en mi regazo, viendo la televisión. Entró, miró a su alrededor y soltó. Me mato para subir, y tú me tiras hacia abajo. Eso me cruzó. La miré sin levantar la voz y respondí. Siempre he sido una escalera. Tú que ahora ya no quieres subir conmigo. Ella no respondió. Simplemente le dio la espalda y fue al dormitorio. Esa noche fue el principio del fin. Durante los siguientes meses, comenzó a dormir afuera. Dijo que eran eventos, citas, conferencias. Llegó solo para cambiarse de ropa. Poco a poco, la casa se convirtió en un rellano. Y yo, un invitado no deseado. Cuando finalmente solicitó el divorcio, fue con la misma frialdad con la que enviaba correos electrónicos. Dijo que había pensado mucho, que ahora éramos personas diferentes, que merecíamos caminos diferentes. Y una vez más, no grité, no rogué, solo pregunté, ¿qué pasa con Mauricio? Ella respondió que debería quedarse con ella, que ella podría ofrecer más. Y los más dolidos más que nada, Mauricio, de solo 12 años, me miró y dijo, quiero ir con mamá. Hay más espacio allí. No lloré frente a él. Simplemente negué con la cabeza. Firmé los papeles sin un abogado. Se quedó con el apartamento, el coche, los muebles. Llevé mis herramientas, algo de ropa y la fotografía de los tres juntos en la playa de Mazatlán, cuando aún había sol entre nosotros. Me fui a vivir de alquiler. Comencé lentamente de nuevo. No faltaba trabajo, pero había ausencia. De vez en cuando llamaba a Mauricio. A veces respondía, a veces no. Cuando respondió, habló como alguien que tiene prisa, como alguien que ya no sabe cómo hablar con alguien que viaja en el autobús. Aún así, nunca hablé mal de ella. Nunca le dije nada. Pensé que algún día lo entendería. Pensé que la vida lo mostraría. Pero pasaron los años, y simplemente se alejó. Y ahora, sentada aquí, décadas después, con un testamento en la mano y su nombre devolviéndome todo lo que tomó, me pregunto, ¿qué ha cambiado? ¿Qué hizo que esa mujer, que un día me llamó peso, me dejara 34 millones de dólares y su nombre en boca del mundo nuevamente? ¿Se arrepintió? ¿Ha descubierto algo en los últimos días? ¿O estaba tratando de curar en silencio una herida que nunca sanó? La respuesta comenzó a revelarse en una grabación, uno que nadie esperaba escuchar, uno que la abogada dijo que exigió dejar en video, días antes de morir. Y lo que dijo, todo cambió. ¿Quieres saber cuál fue? Así que prepárate, porque esa parte, no hay vuelta atrás. Después del divorcio, la vida se convirtió en un largo pasillo, de esos sin ventanas, donde el tiempo ni entra ni sale. Comencé a reparar ventiladores, microondas, televisores, cualquier cosa que parpadeara o hiciera ruido. Mi nombre comenzó a correr entre los vecinos del vecindario, y así pagué el alquiler, la comida y el silencio. Me hice amiga de la señora Flor, quien me dejó lavar la ropa en su casa cuando mi máquina se rompió, el señor Aurelio, que compartió conmigo el periódico dominical, y un perro callejero que apareció en un día lluvioso, y nunca se fue. Lo llamé Pancho. Durmió cerca de la puerta y esperó a que regresara del trabajo. Durante estos años, vi crecer a mi hijo en la fría pantalla de la computadora de un cibercafé. Las fotos aparecieron en las redes sociales, llenas de brillo y pose. Primero, viajes a Cancún. Luego, Nueva York, París. Él junto a empresarios, políticos, figuras que solo conocía por las noticias. Al principio, traté de mantenerme en contacto. Le envié un mensaje en su cumpleaños. Escribí, «Feliz vida, hijo. Todavía recuerdo el día en que naciste y cómo lloraste mucho. Siempre has sido fuerte». Nunca recibí una respuesta. En la Navidad de ese mismo año,
Compré una camisa de vestir azul. Se parecía a una que usaba en una de las fotos. Lo dejé en la entrada del condominio en Monterrey. Acabo de firmar, papá. 2 semanas después volví allí. La caja todavía estaba en la recepción. Cerrado. Polvoriento. Fue en ese momento que entendí. Ya no formaba parte de la historia. Era como una página arrancada del libro que seguían escribiendo solos. Y sin embargo, aún así, nunca hablé mal de Verónica. Ni una sola vez. La gente a veces me preguntaba, ¿viste que fue premiada? O, ¿escuchaste que tu hijo está en la televisión? Solo sonreí de reojo. Él respondió, llegaron lejos. Los recuerdos que tenía de ella, de Verónica desde el principio, de la que escribía sueños en un viejo cuaderno y me llamaba Puerto, los guardaba, como cartas antiguas. Arrugado, pero oliendo. Saber, hay momentos en que la vida no grita. Simplemente cierra las puertas en silencio, una por una, hasta que ni siquiera te das cuenta de que ya no estás bloqueado. Y fue así durante una década. 10 años en los que almorcé solo, vi el partido en la radio de la batería, celebré mi cumpleaños conmigo mismo con una rebanada de pastel de la panadería. 10 años en los que Pancho era el que me esperaba en la puerta, y el único abrazo venía del viento invernal. Pero ahora que estás aquí escuchándome, déjame decirte algo que he aprendido todo este tiempo, y presta atención, porque puede quedarse contigo por mucho tiempo. A veces, pensamos que nos han olvidado, pero hay personas que simplemente no saben cómo regresar. Y cuando regrese, viene con todo. Y eso es lo que me pasó a mí. Porque esa herencia, ese nombre leído en el testamento, eso no se trataba solo de dinero. Era la señal de que algo había quedado colgando en el tiempo. Un acuerdo que tenía que suceder, incluso si era en el último minuto. Y fue en este intervalo, entre el silencio y la sorpresa, cuando el abogado me llamó de nuevo. Dijo que había una grabación dejada por Verónica. Un video que había grabado una semana antes de morir, con pautas específicas que se mostrarán solo después de la lectura formal del testamento. Y dentro de ese video, había más que palabras. Había verdades que ni siquiera yo estaba preparado para escuchar. ¿Te imaginas lo que una mujer como Verónica, después de tanto éxito, dejaría grabado para mí, después de todo lo que hemos vivido, y todo lo que hemos perdido, porque estaba en ese video, que sabía la verdadera razón por la que me dejó todo? Y esa razón no se trataba solo de mí, también se trataba de Mauricio. Pero esto solo lo entenderás cuando escuches lo que dijo con sus propios ojos en los míos. La habitación estaba llena, pero en ese momento parecía vacía. El abogado se aclaró la garganta, ajustó la hoja sobre la mesa y dijo con voz lenta, como si tuviera miedo de cortar el aire, a mi exmarido, José Luis Ramírez Ortega, le dejo la participación mayoritaria en el 67% de Saldaña Global Consultoría, además de la cantidad de $33.500.000, para que se transfiera en un plazo de 60 días. Al principio no lo entendí. Seguí mirándolo como si esas palabras estuvieran en otro idioma. El número resonó en mi cabeza sin pegarse. 60 días. 33 millones. 67%. Mi nombre. Era mi nombre. Era yo allí. Mauricio se levantó tan rápido que la silla se arrastró con fuerza por el suelo. Su rostro parecía no reconocer su propio mundo. Se quedó allí, mirándonos al abogado y a mí como si el suelo se hubiera agrietado bajo sus pies. Y luego vino la frase que lo partió todo por la mitad. El abogado miró a todos a los ojos y leyó clara y firmemente: le dejo al señor José Luis la conducción del imperio que construí, porque solo alguien que nunca quiso el poder es digno de tenerlo. El silencio que cayó en esa habitación fue del tipo que pesa sobre el pecho. Un silencio que aplasta. Mauricio explotó. Esto es manipulación. Le hizo la cabeza. Él sabía algo. Usó su enfermedad. Voy a desafiar eso, ¿escuchaste? Eso no es justo. Nadie respondió. El abogado solo respiró hondo y, con la calma de quien ha visto mucho más de lo que debería, dijo: la señora Verónica se ha sometido a una evaluación psiquiátrica independiente. Se adjuntan todos los registros. La decisión fue suya, consciente y lúcida, y fue grabado en video, como ella misma lo solicitó. Mauricio todavía trató de discutir, pero fue como golpear el viento. Me sentí como un fantasma en medio de la estela. Las palabras vinieron a mí, pero no tenía dónde guardarlas. No lloré. No sonríe. No reaccioné.
porque todo eso no fue una victoria. Fue un recordatorio de cuánto puedes perder y seguir en pie. En ese momento, algo me golpeó que nunca olvidaré. La verdad es que el poder nunca me ha atraído. Lo que quería era ser recordado, haber sido visto, haber escuchado un gracias antes del adiós. Pero la vida está llena de estas ironías. A veces es solo cuando desaparecemos que se dan cuenta del espacio que ocupamos. Y déjame preguntarte algo ahora que estamos aquí, en este pedazo íntimo de mi historia. ¿Alguna vez has sentido que solo te valoraban después de que dejaste la escena? ¿Te han ignorado durante tanto tiempo que cuando te volvieron a prestar atención, parecía un susto? Porque si has experimentado esto, comenta a continuación. Dice, sé cómo es, te entiendo, es verdad, o cualquier palabra que te represente. Porque hay un dolor que solo aquellos que lo han sentido pueden reconocer en el otro. Mauricio salió de la habitación dando un portazo. El ruido se quedó en mi cabeza como un trueno. El abogado apagó la grabadora, me miró con ojos suaves y dijo, ella quería que fuera así. Dijo que eras el único que nunca pedía nada, sino que lo daba todo. Y luego, con la habitación vacía y mi corazón hundido, me entregó un pequeño sobre. En el interior había un pendrive. Es su video. Solo tú deberías mirar. Regresé a casa sosteniéndolo como si tuviera una nota de otro tiempo. Me senté en el sofá, puse el pendrive en el televisor y respiré hondo. Y ahí, en ese video, Verónica me miró como si el tiempo hubiera retrocedido. Pero lo que dijo era algo que ni en 1000 años podría haber imaginado. ¿Estás preparado para escuchar sus últimas palabras? Porque lo que vino después no fue solo una solicitud. Era un secreto, es un éxito, de alma a alma. Estaba mirando ese pendrive como alguien mirando un espejo viejo. Sabía que cuando presionaba el botón del control remoto ya no vería solo la cara de Verónica. Veía pasar el tiempo, lo que éramos, lo que no podíamos ser, pero aún no era el video. Antes de eso, el doctor Mena me había entregado un sobre marrón, envejecido en los bordes, con mi nombre escrito a mano. Ella te pidió que lo leyeras antes de ver el video, dijo. La letra era suya, redondo, firme, sin dudarlo. Con solo tocar el papel, mi mano tembló. Me senté tranquilamente. Pancho yacía a mis pies, como siempre lo hacía cuando sentía algo herido por dentro. Abrí el sobre con cuidado, y dentro había una carta doblada en 4, que olía a perfume viejo, el mismo que usaba en los primeros años. José, comenzó. Si estás leyendo esto, es porque la vida me llevó antes de que pudiera decir lo que guardé durante más de una década. Y si el destino me permitió dejarte algo, que sea más que papeles y cifras, que sea un acuerdo, aunque sea tarde, entre aquellos que alguna vez se amaron de verdad, tuve que parar. Las letras comenzaron a difuminarse en mis ojos. Respiré hondo. Continué. Creíste en mí antes que cualquier cliente, antes que cualquier título, cuando todo lo que tenía era un sueño, y el coraje de vender recibos en el mercado. Me sostuviste con el sudor de tu frente, y con un silencio que me dolió más que cualquier grito. Nunca te he visto quejarte, ni cuando vendimos tu moto, ni cuando nos retrasamos en el pago de las facturas, ni cuando te quedaste en casa con nuestro hijo, y yo nos fuimos a vivir el mundo. Crecí, José, pero en el camino me estaba perdiendo. La letra era firme, pero leía como si cada palabra se dijera en voz baja, entre pausas y suspiros. Construí un imperio, sí, pero destruí lo que más importaba, nosotros. Y tal vez nunca lo admití ni siquiera para mí mismo. Te cambié por un ideal. Y cuando me di cuenta de que ningún trofeo me aplaudía en el silencio de las noches frías, ya era tarde. Ya no estabas a mi alcance. Tu silencio me perseguía, ¿sabes? Busqué tu voz incluso en los rostros de los hombres que me rodeaban, pero ninguno de ellos era tú. Ninguno de ellos me miró como tú me miraste. Me quedé quieto. Pancho levantó la cabeza como si sintiera que me marchitaba por dentro. La carta continuó. Quería buscarte, varias veces, pero mi orgullo siempre ha sido mayor que mi arrepentimiento, y por eso pido perdón, no como alguien que quiere limpiar su conciencia, sino como alguien que, finalmente, entendió el valor de lo que perdió. No puedo retroceder en el tiempo, pero puedo dejar lo que queda de mí en manos de aquellos que nunca me pidieron nada, sino que me dieron todo. Habló de la herencia como si fuera una especie de carta de amor tardía, y tal vez lo fue. A ustedes les dejo mi parte de la empresa, mi nombre, mis números, mi legado,
porque solo alguien que nunca ha querido el poder es digno de tenerlo. Y no te lo dejo por lástima o deuda, te dejo por respeto, porque sé que, de alguna manera, sigues siendo ese hombre que hizo de la escalera un hogar. Pero te pregunto una cosa, el más difícil de todos. Darle a nuestro hijo lo que yo no pude, un ejemplo de humildad. Creció admirándome por los títulos, los autos, los titulares, pero se olvidó de mirar hacia atrás, y detrás de él siempre has estado tú. Tal vez te odia ahora, tal vez no lo entiendas, pero un día lo entenderás. Y cuando llegue ese día, que te encuentre firme, sin rencor, sin venganza, solo con la verdad en sus ojos. Porque si hay justicia en el mundo, comienza cuando un hombre elige no vengarse, incluso cuando podría hacerlo. La última frase estaba escrita con una letra un poco más temblorosa, como si fuera otra vez en la misma carta. Con nostalgia, Verónica. No lloré. Me quedé allí, con la carta abierta en mi regazo, mirando a la nada, como si el mundo se hubiera vuelto demasiado pequeño para todo lo que sentía. No fue solo lo que escribió. Eso fue lo que guardó en silencio. Era todo lo que no vivíamos, todo lo que guardaba el silencio, todo lo que quedaba. Y en ese momento, allí en mi viejo sofá, con el corazón apesadumbrado y una petición imposible en la mano, supe que mi vida no había terminado en ese divorcio. Acababa de empezar de nuevo. Pero la pregunta era, ¿qué hacer con todo esto ahora? ¿Cómo puedo mirar a un hijo que me odia y darle lo que su madre no supo dar en la vida? Quizás la respuesta estaba en el video, porque Verónica no dejó solo palabras, dejó su rostro, la voz, y una última confesión. Eso cambiaría todo de nuevo. Cuando regresé a la oficina del doctor Mena al día siguiente, la carta todavía ardía en el bolsillo de mi abrigo, como si cada palabra estuviera viva. El video se mostraría ahora, frente a los abogados y al propio Mauricio, quien exigió estar presente, no por aceptación, sino por desafío. Quería ver con sus propios ojos que todo era real. O, quién sabe, encontrar algún defecto, alguna escapatoria que le permitiera borrar lo que ya estaba escrito. La habitación estaba fría, y no solo por el aire acondicionado. Tenía una atmósfera de guerra no declarada. Mauricio se sentó al final de la mesa, con la mandíbula cerrada y la respiración entrecortada. Me senté al otro lado, en silencio, con las manos entrelazadas en mi regazo. El doctor Mena ajustó el proyector, insertó la unidad flash y la imagen de Verónica apareció en la pantalla. Estaba sentada en un sillón ligero, en una oficina que reconocí como la sede de la empresa. Estaba más delgada, sus ojos cansados, pero aún mantenía esa postura firme, como si hubiera aprendido a enfrentar el mundo sin bajar la cabeza. Si estás viendo esto, comenzó, mirando directamente a la cámara, es porque ya no estoy aquí, y porque ha llegado el momento de decir lo que he guardado en silencio durante demasiado tiempo. Mauricio se movió en su silla, incómodo. Continuó, sin rodeos, hablando de nuestros orígenes, de la época en que compartimos un café débil y grandes sueños, y de cómo se alejó hasta que no supo cómo volver. Cada palabra era un espejo. Lo que construí tiene valor de mercado, lo sé, pero lo que perdí tiene valor para el alma. Y nadie paga por ello. La habitación estaba en silencio. Incluso el aire parecía respetar el momento. Le dejo a José Luis todo lo que he logrado, porque él fue el único que no me pidió nada cuando yo no tenía nada. Y porque, en el fondo, incluso sin decirlo, nunca dejé de confiar en él. Mauricio explotó. «Esto es manipulación», gritó, levantándose de repente. «Este video puede haber sido editado. No estaba bien. Ella nunca haría eso, nunca. Es absurdo. Un hombre que desapareció de nuestra vida, que nunca entendió lo que construyó. No tiene derecho». Nadie respondió. El abogado simplemente detuvo el video y dijo, pacientemente, «Como ya se mencionó, todas las decisiones de la señora Verónica fueron documentadas con informes psiquiátricos, registros notariales y 3 testigos. La dama estaba completamente consciente». Mauricio me señaló con el dedo, como si quisiera lastimarme con el gesto. «Eres un parásito. Desapareció durante años. Ahora aparece como un santo, un heredero, como si hubiera hecho algo. No eras más que una carga en su vida. Se ha liberado de ti. Ella era libre. Eres un especulador barato». Esas palabras me atravesaron como una vieja navaja de afeitar. No porque creyera en ellos, sino porque,
saliendo de la boca de mi propio hijo, el niño al que una vez enseñé a pedalear por las polvorientas calles de El Paso. Llevaban un veneno que solo la sangre sabe destilar, pero permanecí en silencio, no por cobardía, sino porque he aprendido, a lo largo de mi vida, que ciertas guerras se ganan con un pecho tranquilo. Lo miré y vi allí el reflejo de todo lo que el mundo le hizo a ese niño. El lujo, el orgullo, el aplauso fácil, el éxito que ensordece. No era mi hijo el que hablaba. Era la máscara que usaba para sobrevivir en ese mundo donde el sentimiento es debilidad. Pero algo dentro de mí se movió. No fue ira. Era una especie de fuerza olvidada. Un recordatorio de que, a veces, el silencio también necesita saber imponerse. Allí, por primera vez en muchos años, entendí que necesitaba levantarme. No para defenderse, pero no dejar que el recuerdo de mi dignidad sea pisoteado como polvo viejo. Me levanté lentamente. Miré a los ojos de mi hijo, y no vi odio en el mío. Solo vi el peso del tiempo, que no vivía conmigo, de lo que hemos dejado de ser. No volví para quitarte nada, Mauricio. Dije en voz baja pero firme. Regresé porque tu madre me dejó algo que no cabe en las cajas fuertes. Ella me dio la oportunidad de arreglar lo que estaba roto. Y si quieres luchar por ello, no lo detendré. Pero no esperes que luche con las mismas armas. Ya no soy joven, y no quiero vencer a nadie. Solo quiero hacer lo correcto. Se rió, amargamente, pero no respondió. La habitación volvió a estar en silencio. Y en ese momento, si este pedazo de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ayúdame a llevarlo adelante. Dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Hace más diferencia de lo que piensas. No es solo apoyo, es compañía. El doctor Mena apagó el video. Todavía hay una pieza más de contenido en la unidad Flash, dijo mirándome. Pero ella pidió que solo el Señor lo ayudara. En particular, era un segundo video, corto, grabado 2 días antes de su muerte. Y lo que dijo Verónica en él, era como abrir una caja que había estado enterrada durante años. ¿Estás listo para saber lo que guardó hasta el final de su vida? Porque esa parte cambia todo lo que piensas sobre el perdón. Se trata de amor. Los días que siguieron fueron una mezcla de vértigo y silencio. Me desperté temprano, como siempre lo había hecho toda mi vida, pero ahora el olor a café no iba acompañado del ruido de las herramientas. Vino con papeles, muchos roles. El despacho jurídico de Verónica me llamaba todos los días. Primero fue el doctor Mena, luego su asistente, luego una tal Carolina, del área de impuestos. Era como si el mundo se hubiera doblado sobre mí y ahora me empujara a una realidad que nunca imaginé vivir. Yo, que había pasado mi vida reparando lavadoras con alambre y cinta aislante, ahora era dueño de una empresa que manejaba contratos con fondos de inversión en la Ciudad de México. Tenía sedes en Houston y Tijuana, y tenía su nombre firmado en asociación con empresas de tecnología en Monterrey. La primera vez que fui a la sede principal, en la avenida Vasconcelos, me sudaban tanto las manos que tuve que limpiarlas en el bolsillo de mi chaqueta antes de estrechar la mano. Entré por la puerta automática de vidrio, y la recepcionista levantó la vista con una mezcla de respeto y sorpresa. Era como si nadie allí hubiera creído que yo, José Luis Ramírez Ortega, realmente existiera fuera de los papeles. Me llevaron a una habitación con vista a la ciudad, acristalamiento de piso a techo. Nunca me había sentado tan alto. Me sentí como un intruso en un altar que no me pertenecía. Los directores se presentaron uno por uno. Gente que habla rápido, términos extranjeros, números en la punta de la lengua. Pero en sus ojos había dudas. Me veían como el viejo técnico, el exmarido silencioso, el extraño que de repente se convirtió en jefe. No traté de impresionar, solo dijo, no entiendo este mundo. Todavía. Solo pido tiempo. Y respeto. Pedí informes simples. Les pedí que me enseñaran términos, que me explicaran lo básico. Y sobre todo, pedí conocer a las personas detrás de las mesas. Los que estuvieron allí desde el principio, los que vieron crecer a la empresa. Hablé con la señora Elvira, quien se encargó de la limpieza y dijo que Verónica era una fuerza de la naturaleza, pero que a veces no veía a nadie, ni siquiera a ella misma. Hablé con el ingeniero Adolfo, quien recordó las primeras computadoras ensambladas allí, y cómo rompía contratos enteros si la cláusula no era perfecta. Escuché de muchos que Verónica podía ser brillante y cruel,
que exigía la perfección, que no toleraba ninguna duda, que mantenía a la compañía en pie por la fuerza, con la misma fuerza con la que alejaba a los que amaba. Y allí, entre hojas de cálculo y recuerdos, entendí una cosa: no había heredado una sola fortuna. Había heredado un legado roto, una gran empresa por fuera, pero vacío por dentro. Fue entonces cuando algo se despertó dentro de mí, porque ya ves, hay personas que heredan oro y se convierten en esclavos de él. Pero hay personas que transforman la herencia en redención. Y yo quería eso, no para demostrarle nada a nadie, sino honrar lo que quedaba de bueno en ella. Todavía no sabía por dónde empezar, pero sabía que tenía que empezar. Y diré más. Si hay algo que el tiempo me ha enseñado, es que el mundo no respeta a los que gritan más fuerte. Respeta a los que resisten en silencio y continúan. Entonces, si has llegado hasta aquí, escuchando esta historia, déjame contarte un secreto. El momento más notable de esta historia aún no ha llegado. Y cuando llegue, comprenderá por qué el silencio a veces vale más que cualquier victoria ruidosa. Pedí una lista de todos los proyectos sociales de la empresa. Quería saber quién todavía se veía adentro como un ser humano, no solo como un número. Y lo que descubrí era algo que me recordaba al pasado, a Verónica antes del salto. Tenía un proyecto en particular, uno que nadie más jugó, uno que mantuvo en secreto, bajo otro nombre, casi como si se escondiera de él. Y cuando leí los nombres involucrados, algo en mi pecho se movió, porque entre esos nombres estaba el de Mauricio. Pero no de la forma en que estás pensando. No solo era el heredero rebelde, estaba involucrado en algo que podía desmoronarlo todo: la empresa, el nombre de su madre e incluso su memoria. Y yo era el único que podía detenerlo. Pero para hacerlo, tendría que hacer lo que más me dolía: confrontar a mi propio hijo. ¿Crees que lo hice? Porque lo que sigue no es una reunión de negocios. Es un acuerdo sangriento, entre padre e hijo, entre lo que estábamos y lo que todavía podemos ser. Mientras revisaba los archivos de la empresa, algo comenzó a dolerme en el pecho de una manera que no había sentido en años. Una de las gerentes mayores, la señora Lidia, se acercó y, en voz baja, dijo: «Señor José, creo que hay algo que necesita ver». Me entregó una carpeta con correos electrónicos, poderes notariales y documentos internos, todos archivados en secreto. Mi mano temblaba al abrir cada página, y mi mirada escaneaba frases que parecían más bien puñaladas silenciosas. Mauricio, mi propio hijo, había tratado de tomar el control total de la empresa en los últimos años, presionando a Verónica para que firmara poderes notariales que le dieran plenos poderes. Escribió sobre mí con desprecio. «José Luis no es más que un error del pasado», decía en correos fríos y calculadores, como si yo fuera una sombra inútil que solo ocupaba espacio en la vida de su madre. Lo más impactante estaba en los documentos que detallaban planes que nunca imaginé. Mi hijo consideró transferir parte de la operación a un fondo extranjero con cláusulas que podrían perjudicar gravemente a Verónica si no cedía. Cada página parecía gritar la verdad que me negaba a creer. Durante años, pensé que la indiferencia de Mauricio era el resultado de la distancia o la influencia de su madre, pero no. Era calculado, silencioso, frío. Quería controlar, dominar, eliminar cualquier obstáculo. Y en ese instante, entendí por qué Verónica me había elegido. No confiaba en ningún otro ser humano para proteger lo que había trabajado tan duro, ni siquiera en el hijo que había dado a luz. El dolor se mezcló con la resignación. No había perdido un hijo. El mundo lo tomó por sí mismo. Mi corazón se apretó, pero también algo dentro de mí comenzó a despertarse. No era ira, ni deseo de venganza. Era claridad. Era una percepción de que Verónica, incluso distante, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Ella no solo me amaba por el pasado, sino que me preservó en el presente, porque sabía que yo sería la única barrera capaz de proteger el legado por el que luchó tan duro por construir. Mientras hojeaba los periódicos, recordé pequeños momentos de nuestra vida juntos. Las noches en que Mauricio dormía mientras yo reparaba la lavadora, las mañanas frías llevándolo a la escuela en Juárez, los cumpleaños silenciosos que pasábamos solos los dos, entre regalos sencillos y abrazos apretados. Algunos recuerdos son así, poderosos, capaces de marcarnos para siempre, incluso cuando el tiempo y el abandono intentan borrarlos. ¿Y tú, que me escuchas ahora?
¿Puedes recordar algún recuerdo que hayas guardado mientras yo guardo esto? Uno que incluso después de años, todavía hace que el corazón se apriete. Si es así, escribe en los comentarios. Puede ser una palabra, una frase, algo que viene del fondo del pecho de tu memoria. Lo viví, me tocó, es verdad, lo que venga, pero lo compartes. Volviendo a los documentos, cada correo electrónico era una confirmación de lo que ya sentía, pero lo que tenía que ver para creer. Mauricio no solo era ambicioso, fue despiadado, y cuando me di cuenta de esto me sucedió algo extraño. No sentí odio, sentí gratitud. Gratitud porque Verónica sabía exactamente quién era yo y quién sería Mauricio si no hubiera alguien con raíces reales al lado del imperio que construyó. Así que me dio no solo las posesiones, sino también la oportunidad de arreglar lo que de otro modo podría perderse para siempre. Las palabras de Verónica, que resonaron en el video y la carta, comenzaron a unirse a los hechos frente a mí. Todo tenía sentido ahora. No dejó la herencia por nostalgia o arrepentimiento. Se fue porque confió en mí para proteger lo que no podía dejar en manos de Mauricio. La comprensión trajo alivio, y al mismo tiempo, el peso de la responsabilidad. Ahora tenía la oportunidad de honrar a Verónica, preservar su legado y mostrar que la humildad y la integridad aún pueden existir incluso en los lugares más inesperados. Pero el desafío apenas comenzaba. Necesitaba planificar mis próximos pasos cuidadosamente, porque enfrentar a Mauricio no sería solo una confrontación padre-hijo, sería una batalla silenciosa contra el orgullo, la codicia y la miopía de alguien que nunca ha aprendido a ver más allá de sí mismo. Necesitaba ser firme pero sabio, paciente pero decisivo, porque cada movimiento que haga ahora podría determinar el futuro de la empresa, la memoria de Verónica y mi propia dignidad. Y mientras cerraba el maletín, sintiendo el peso del legado sobre mis hombros, una pregunta martilleó en mi mente. ¿Cómo enfrentar a alguien que era de tu propia sangre y al mismo tiempo proteger todo lo que la persona que amabas construyó con tanto esfuerzo? La respuesta no era simple, pero sabía que tenía que encontrarla. Y la verdad que Verónica dejó grabada en sus últimos días no fue solo una herencia de riqueza, fue una lección de carácter, una prueba de que incluso en las situaciones más dolorosas, la justicia silenciosa puede prevalecer. ¿Qué haría a continuación? ¿Cómo actuar frente a Mauricio, sabiendo todo lo que ha planeado, y aún así preservar mi corazón y el legado que Verónica me confió? La próxima decisión sería crucial, porque esa confrontación no iba a ser solo por dinero o poder, iba a ser por justicia, dignidad y amor, y necesitaba estar listo para todo lo que viniera. Hice una cita con Mauricio en ese viejo café de Monterrey, en el barrio de San Pedro, un lugar que siempre olía a pan recién hecho y café fuerte, de esos que parecen cruzar generaciones. Cuando llegué, él ya estaba allí, sentado con los brazos cruzados, la postura rígida, la mirada fría que conocía desde niño, pero que ahora estaba cargada de arrogancia adulta. Pensó que no tendría el coraje de enfrentarlo, que solo vendría de pasada, como un anciano desaparecido. Me senté frente a él con la carpeta de documentos abierta sobre la mesa. Levantó una ceja, impaciente. Respiré hondo. Sentí el peso de cada año que pasaba, de cada mañana solitaria en Juárez, de cada herida silenciosa que cargaba. No grité, no me quejé, solo hablé en voz baja, firme, que venía de décadas de vida. Mauricio, la herencia no se construye con codicia, solo está construido con la verdad. Frunció el ceño, inclinándose hacia adelante, con los ojos brillantes. ¿Qué es eso, papá? ¿Estos roles? Falso, no son más que papeles. Verónica me provocó, quería ponerme a prueba. Solo tuvo éxito porque la obligué a ser fuerte. Estaba golpeando los documentos, tratando de romper lo que sostenía con calma. Respiré hondo y lo miré con profunda tristeza, sin una pizca de odio. Cada una de sus palabras fue un reflejo del orgullo que consumió los últimos 15 años de nuestra familia. Mauricio, comencé, mi voz casi un susurro, no perdiste el dinero, perdiste el espejo. El silencio se hizo pesado entre nosotros. Parpadeó confundido y furioso, y continué. Cada decisión, cada plan que intentaste ejecutar, estaba allí en los documentos. No vine a acusar, vine a mostrar. No se trata de mí,
Se trata de lo que ella construyó, de lo que deberías haber respetado. Mi mano tocó los papeles. Su peso físico parecía hacer eco del peso de la verdad. Te engañaste a ti mismo al pensar que podías manipularlo todo. Pero la verdad siempre encuentra su camino. Mauricio se puso de pie abruptamente. La silla se arrastró por el suelo. El ruido resonó en el silencioso café, y me señaló con el dedo, como si pudiera lastimarme con el gesto. No entiendes nada. Ella me amaba, pero siempre se burlaba de mí. Quería probar hasta dónde llegaría. Su voz se elevó, tembló, casi implosionó con ira reprimida. Me quedé allí, inmóvil, viendo al niño al que enseñé a andar en bicicleta transformarse ahora en este hombre abrumado por el orgullo y la frustración. No dijo nada. No tenía que hacerlo. Las palabras ya habían sido pronunciadas. El silencio fue mi aliado. Cada segundo de pie en esa mesa era un recordatorio de que la fuerza no necesita gritos para mostrarse. Finalmente, volví a hablar, lentamente, casi para mí mismo. No perdiste la oportunidad de obtener lo que pensabas que querías. Has perdido el reflejo de lo que podría ser. La única manera de ver la verdad, hijo, es mirar lo que realmente eres, y no lo que crees que mereces. Respiró hondo. Su ira aún latía, pero incapaz de encontrar palabras que me golpearan. Sus ojos buscaban un defecto en mí, alguna reacción que justificara su propia furia. Pero no retrocedí. No me incliné. Me mantuve entero. Eso era lo que esperaba Verónica. Era lo que exigía la verdad misma. Mauricio golpeó la mesa con la mano, recogió su chaqueta y se fue sin decir una palabra. La puerta se cerró con fuerza detrás de él, dejando un eco que pareció prolongar el silencio que se instaló en el café. Miré los documentos sobre la mesa. Respiré hondo y sentí una mezcla de alivio y dolor. Ya no podía atacarme con odio o acusaciones. No en ese momento. Permanecí completo, a pesar de todo el pasado, todo el dolor. Mientras estaba sentado solo, viendo cómo se elevaba el humo del café, me di cuenta de algo. La fuerza silenciosa, la que no ves venir, pero que sientes cuando todo a tu alrededor intenta derribarte, es más poderosa que cualquier grito, que cualquier ira. Y en ese instante, supe que la verdadera batalla con Mauricio aún no había terminado, pero lo tenía claro. Sabía que la próxima vez que intentara desafiar la memoria de Verónica, no retrocedería. Y me pregunto, ¿comprenderá alguna vez que el poder no se mide por lo que se toma, sino por lo que se conserva? ¿Que hay cosas más importantes que el dinero y el estatus? ¿Que lo que se pierde en el orgullo es a veces irreparable? Porque la historia que sigue demostrará que no todo lo que parece perdido está realmente fuera de su alcance, y que a veces los mayores enfrentamientos son silenciosos, invisibles a los ojos del mundo, pero decisivos para aquellos que tienen el coraje de permanecer íntegros. De vuelta en la oficina de la empresa, me senté a la mesa de la junta, mirando los papeles que ahora llevaban más que tinta y sellos. Llevaban la historia de años de lucha, abandono y silencio. Respiré hondo, sintiendo el peso de cada decisión que debía tomarse. Mauricio ya no tendría un puesto en la empresa, no tendría acceso a los fondos, no podía usar el nombre Saldaña sin la autorización formal del consejo. No era venganza, ni venganza. Era solo una línea clara y simple que simbolizaba la ruptura definitiva. Firmar esa resolución fue extraño. Por un lado, sintió que el nudo de la responsabilidad se apretaba en su pecho. Por el otro, se extendió un alivio silencioso, como si años de dolor, falta de respeto y desprecio finalmente pudieran quedar atrás. No había alegría en castigar al hijo, no había placer en verlo frustrado. El mundo ya lo había atrapado en su propia ambición, y no necesitaba agregar nada. Solo necesitaba ser fiel a lo que Verónica me confió, proteger su legado, honrar su memoria y preservar la dignidad que siempre apreció. Mientras firmaba los últimos documentos, comencé a diseñar mentalmente el programa que siempre había querido hacer, pero que solo ahora tenía una oportunidad real de implementar. Becas para jóvenes de bajos ingresos en Ciudad Juárez, algo que Verónica había pospuesto durante décadas, ocupada con contratos, reuniones y expandiendo el imperio. Esa decisión trajo una calidez inesperada a mi corazón, la sensación de convertir el dolor en oportunidad, de hacer algo que realmente importaba, algo que perpetuaba valores más altos que la riqueza o el poder. Miré por la ventana de la oficina, viendo la ciudad de abajo, las calles concurridas, los autos que pasaban. Recordé cada mañana fría, cada café amargo,
Cada momento en que sentí que mi vida se había reducido al silencio y la espera. Pero ahora ya no había que esperar. Hubo acción. Y con esta acción, finalmente me sentí libre, incluso cargando con el peso del pasado. Ya no estaba Mauricio como un obstáculo. Ya no había la sombra del fracaso o el resentimiento que nublara mis días. Estaba libre de todo lo que me ataba al pasado que no podía cambiar. Y por primera vez en años, sentí la claridad de una vida que aún podía vivirse plenamente. Cuando lo firmé, me di cuenta de algo importante. La justicia moral no se trata de venganza, ni de humillar a quienes nos lastiman. Se trata de restaurar el equilibrio, preservar lo que es correcto y continuar con lo que realmente importa. No necesitaba mostrarle a Mauricio que estaba equivocado. El destino mismo y sus decisiones lo harían por él. Mi trabajo era cuidar lo que Verónica había construido y asegurarme de que no se perdiera, que no se corrompiera. Y así, cuando coloqué el bolígrafo sobre la última línea y firmé, una paz tranquila me envolvió. Cada firma fue una liberación de años de silencio, de acusaciones tácitas, de abandono y angustia. Finalmente, ya no necesitaba demostrarle nada a nadie, ni al mundo, ni a mi hijo, ni a mí mismo. La ruptura estaba hecha. El pasado finalmente encontró su lugar, ya no como una prisión, sino como un recuerdo que podía recordarse sin dolor. Pero al mismo tiempo, una pregunta persistía en mi mente, sutil e inquietante. ¿Cómo afectarían estas decisiones el futuro de Mauricio? Todavía no entendía lo que había perdido, y tal vez nunca lo haría. Pero, ¿qué haría ahora que ya no tenía el control? ¿Que no podía manipular ni el nombre de su madre ni el legado que me confió? La respuesta aún estaba por llegar, y sabía que tendría que enfrentarla con la misma calma, la misma firmeza tranquila que me había guiado hasta aquí. Porque si bien podía decidir qué hacer con la herencia y el imperio, el corazón de Mauricio seguía siendo desconocido, y el siguiente capítulo de nuestra historia aún prometía revelar sorpresas que nadie podría haber predicho. Y al dejar la pluma sobre la mesa, mirando los papeles firmados, se instaló en mí una certeza. El verdadero poder no estaba en poseer lo que los demás quieren, sino en decidir, con dignidad, qué hacer con lo que se nos confiaba. Ahora, mi vida y mis elecciones avanzaban, y la pregunta inevitable que flotaba en el aire era, ¿qué pasaría de Mauricio frente a todo esto? ¿Resistiría, aprendería o se perdería por su cuenta? La respuesta, lo sabía, sería la próxima prueba. Mauricio se presentó en la entrada de la oficina antes de lo que esperaba, con la cara roja, los ojos llorosos, el cuerpo tenso por la ansiedad y la ira contenida. Entró sin ceremonias, sin esperar a ser anunciado, y su voz se quebró en el aire antes de que pudiera decir una palabra. «Padre, tenemos que hablar. Por favor». Lo intenté. Siempre traté de hacer lo que mamá quería. Hice todo bien, o al menos lo intenté. Jadeó, como si cada frase hubiera sido arrancada a la fuerza. Ese hombre frente a mí ya no era el niño al que enseñé a andar en bicicleta en el Parque Chamizal, ni el niño pequeño que acuné para dormir en Juárez. Era alguien moldeado por un mundo que nunca eligió, cargando con el peso de la ambición y la expectativa, y ahora viendo cómo todo se desmorona. Se acercó, sosteniendo sus manos como si quisiera tocarme, para buscar alguna conexión que no existiera desde hacía mucho tiempo. «Papá, no entiendes. Ya no sé cómo ser diferente. Crecí creyendo que necesitaba ganar, que necesitaba tener poder, estatus, y ahora todo lo que pensé que importaba está fuera de mi alcance. Necesito familia». Su voz se ahogó, rompiendo por primera vez la máscara de arrogancia que había usado durante años. Respiré hondo, tratando de mantener la calma, porque entendí algo que otros podrían no ver. Esto no era una disculpa sincera, no era un verdadero arrepentimiento. Era pánico, miedo a perder posición, a perder el control, a caer del pedestal que el mundo ha construido para él. Aún así, algo en mi corazón se conmovió. Sentí compasión, porque conocía ese miedo. Había sentido el peso de años de ser juzgado y dejado de lado, y sabía que nadie, incluso si se le llama hijo, está completamente preparado para lidiar con lo que el mundo exige de ellos. Me quedé en silencio, observando al hombre en el que se había convertido mi hijo, tratando de ver rastros del niño que llevaba en mis brazos, que se reía de mis chistes tontos.
que dormía boca arriba mientras caminaba por el vecindario, tratando de protegerlo del calor y el peligro. La verdad es dura, ya no era ese niño, pero todavía necesitaba algo que solo la familia podía dar. Ni riqueza, ni poder, ni aplausos, solo presencia, comprensión y, de alguna manera, perdón. Mientras hablaba, sentí una punzada de recuerdo. Las tardes en el parque Chamizal, la brisa ligera, los gritos de risa de Mauricio corriendo detrás de las palomas, yo sosteniendo su mano para que no se cayera. Recordé que la familia no es solo sangre o nombres en papeles. Él es quien te sostiene cuando el mundo parece derrumbarse. Y en ese momento, me di cuenta de que, a pesar de todo, todavía podía ofrecérselo, aunque no como antes, pero de una manera diferente. Mauricio, comencé, mi voz baja, firme y pausada. Sé que tienes miedo. Sé que sientes que has perdido algo que nunca fue legítimamente tuyo, pero no se trata de dinero o negocios. Se trata de lo que tu madre me confió, proteger su legado y, en cierto modo, protegerte de ti mismo. Todavía no lo entiendes, pero todo esto lo temes. Es solo parte del aprendizaje. Me miró. Las lágrimas corrían por su rostro, sus hombros temblaban. Y pensé para mí mismo que hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez contándolas, podemos ayudar a otro corazón a respirar. Disfruta de este video y suscríbete, y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesitan. Porque todos nosotros, en algún momento, conocemos a alguien que se ha perdido en el mundo que hemos creado para ellos. Y tal vez solo un gesto silencioso de comprensión pueda reavivar la esperanza. Mauricio respiraba con dificultad, tratando de organizar las palabras, tratando de encontrar un ancla en medio de la tormenta en la que se había convertido su propia vida. Habló de cómo su madre siempre lo presionaba, de cómo trataba de complacer a todos, de la presión de crecer en un mundo que no permite la debilidad. Cada sentencia no revelaba una culpa genuina, sino un miedo intenso. Miedo a caer, miedo a equivocarse, miedo a ser humano en un entorno que solo premia la frialdad y la ambición. Lo escuché, sin interrumpir, sin juzgar, porque finalmente entendí. Ese hombre frente a mí no era el hijo que conocía. Fue producto de las circunstancias, de la presión de su madre, de su propio éxito que persiguió ciegamente. Pero aún así, quedaban restos del niño que un día sonreía al verme llegar con pan fresco por la mañana, que corría por el parque sin preocupaciones, que confiaba plenamente en mí. Y me di cuenta de que lo único que podía hacer en ese momento no era pelear, no era tratar de imponer respeto, ni mostrar autoridad. Era para ofrecer estabilidad, presencia silenciosa. Un punto de referencia que, incluso sin palabras grandilocuentes, demostró que a alguien todavía le importaba. Porque al final, la familia no es solo un recuerdo. Es alguien que permanece cuando todo el mundo le da la espalda. Mientras se apoyaba contra la pared de la oficina, todavía sollozando, sentí que un ciclo había comenzado a cerrarse. No porque Mauricio entendiera todo de inmediato, sino porque finalmente se dio cuenta de que había consecuencias por sus acciones y elecciones, y que no todo a lo que creía que tenía derecho podía lograrse con agresividad o manipulación. Necesitaba entender que algunos valores son mayores que cualquier herencia. Y en ese momento, incluso ante el dolor, la frustración y la distancia que crearon los años, sentí un hilo de esperanza. Porque ahora, por primera vez en mucho tiempo, había espacio para un verdadero diálogo, no basado en el mando o la riqueza, sino en la honestidad y en el reconocimiento de la verdad que su madre me había confiado. Mientras Mauricio respiraba profundamente, tratando de recomponerse, me pregunté cuántos otros en el mundo estaban pasando por algo similar. ¿Cuántas personas llevan hijos, amigos o familiares que se han perdido en su propia ambición, presión social u orgullo? ¿Cuántas veces podemos ofrecer una mano, un gesto silencioso de presencia y cambiar la trayectoria de alguien? Y así, cuando finalmente se alejó de la pared, mirándome con ojos llorosos, una certeza se apoderó de mí. Lo que viene después no será solo una batalla entre padre e hijo, sino una oportunidad para demostrar que la compasión y la firmeza pueden coexistir, incluso en 1960. Las circunstancias más difíciles. La verdadera prueba ahora no era de control o poder, sino de coraje para guiar a uno de regreso a su propia humanidad. Y supe, en ese momento, que el siguiente paso que daría podría cambiar no solo la vida de Mauricio, sino la forma en que se recordaría toda la historia de esa familia.
porque lo que estaba por venir prometía revelar no solo decisiones comerciales, sino también elecciones de personajes, lecciones de vida y la posibilidad de reconstruir algo que parecía perdido durante mucho tiempo. La pregunta que flotaba en el aire, silenciosa y urgente, era clara. ¿Sería Mauricio capaz de reconocer lo que realmente perdió? ¿O necesitarías enfrentar tus propias consecuencias antes de poder entender lo que realmente significa tener una familia? Sabía que el próximo capítulo revelaría esto definitivamente, y necesitaba estar listo para cada reacción, cada desafío, cada momento en el que el pasado y el futuro se encontrarían ante nosotros. La reunión con el consejo estaba programada para una tarde calurosa en Monterrey. El sol entraba a raudales por las altas ventanas, iluminando el salón de caoba que olía a madera vieja y papel recién impreso. Me senté en la silla principal, no como CEO, sino como presidente honorario, con la cartera de Verónica frente a mí, y el peso de las responsabilidades colgando sobre mis hombros. Miré a todos los rostros de la junta, hombres y mujeres que habían trabajado junto a Verónica durante años, muchos subestimados por Mauricio, pero que ahora sabían la verdad de lo que realmente importaba. Respiré hondo y comencé. Hoy anuncio mi decisión sobre el futuro de Saldaña Global Consultoría. Mantendré el control de la empresa, pero no como CEO. Nombraré a alguien que conozca cada valor, cada decisión y cada principio que Verónica ha construido. Alguien ético, experimentado y leal, que siempre ha estado aquí, pero que fue subestimado por mi hijo. Una pausa. Miré hacia la habitación, sintiendo todas las miradas fijas en mí. Seguiré siendo presidenta honoraria, supervisando proyectos sociales, iniciativas que Verónica siempre quiso implementar, pero que nunca tuvo el tiempo ni la oportunidad de implementar. El silencio se apoderó de la habitación. Algunos consejeros suspiraron aliviados. Otros solo me miraban con curiosidad. Y luego, la puerta se abrió abruptamente. Mauricio entró, con el rostro tenso, los ojos llenos de ira y frustración. Estaba listo para explotar, para exigir respuestas, para desafiar mi autoridad, como siempre lo hacía. Se acercó a mí, firme, como si pudiera intimidar a un anciano que llevaba décadas de historias silenciosas y contenía el dolor. «José, ¿qué es esto?», preguntó, su voz llena de incredulidad. «¿Cómo te atreves a quitarme eso? Merezco saberlo. Crecí en esta empresa, construí parte de él». Lo miré con calma, sin una pizca de ira. La habitación se volvió aún más silenciosa. Todos los ojos ahora se centraron en nosotros dos. Mi voz salió firme, pero serena. «Mauricio, no fui yo quien te quitó eso. Era su vacío». Las palabras cayeron como piedras silenciosas en la habitación. Se estremeció, no por agresión, sino porque reconoció, aunque inconscientemente, la verdad que siempre había tratado de ignorar. No tuve que gritar. No tuve que humillarlo. La justicia que Verónica me confió no estaba hecha de enfrentamientos ni de gritos. Estaba hecho de claridad y acción en línea con la verdad. Cada decisión que tomé reflejó su legado, no mi ego. Aplaudí discretamente conmigo mismo el silencio que se formó a mi alrededor. Era el sonido de la integridad que se respetaba, de la justicia que se hacía sin fanfarria, sin espectáculo. Mientras miraba a Mauricio, me di cuenta de que todavía no entendía completamente. Todavía se aferraba a la idea del poder y el control, pero ya no podía manipular, ya no podía amenazar. La habitación era testigo de algo más grande que las disputas familiares. Era la comprensión de lo que siempre había sido correcto. En ese momento, una frase cruzó por mi mente y la compartí mentalmente con todos los que, de alguna manera, seguían mi trayectoria silenciosa. A veces, el mayor poder que alguien puede tener no es mandar o poseer, sino mantener la dignidad, incluso cuando todos los que lo rodean dudan de ti. Esa es la fuerza que Verónica siempre ha visto en mí. Mauricio se quedó quieto, con los ojos fijos en mí, respirando con dificultad. Trató de abrir la boca, tal vez para protestar, para negar, pero no hubo palabras para revertir lo decidido. Me mantuve firme, y el consejo, dándose cuenta del peso del momento, comenzó a aplaudir en silencio. No fueron aplausos de aprobación para mí, sino de reconocimiento de una elección justa, de alguien que no buscó el poder por el poder, sino la justicia por el legado que se le confió. Mientras lo veía todo, una emoción inesperada me invadió. Alivio. No un alivio por el dinero o por el control de la empresa,
sino por haber cumplido con lo que Verónica me encomendó: honrar su memoria, proteger lo que construyó y demostrar que la justicia puede existir incluso en silencio. Me di cuenta de que al mantener la integridad y actuar con calma y firmeza, no solo honré a Verónica, sino que también le dejé claro a Mauricio que el vacío de su ambición no podía vencer a la verdad. Y cuando el silencio se convirtió en murmullos de aprobación, me di cuenta de que la verdadera lección de ese momento no estaba en el poder que tenía, sino en la fuerza silenciosa de elegir el camino que ella siempre había querido que tomara. Un camino de equilibrio, justicia y preservación de valores, incluso cuando el mundo parecía inclinarse hacia lo contrario. Lo que estaba claro para todos allí, y especialmente para mí, era que la verdadera batalla se había ganado antes de que se produjera una confrontación física o verbal. Mauricio ya no podía cuestionar lo que no entendía. Finalmente tuvo que enfrentar sus propias elecciones, sus propios errores y el vacío que llevaba dentro. Yo, en cambio, era libre de empezar a reconstruir, de poner en marcha los proyectos que Verónica siempre había soñado, y de transformar el dolor del pasado en acciones que marcaran la diferencia para muchos otros, además de para mí. Pero mientras todos procesaban la decisión, una pregunta silenciosa flotaba en mi mente. ¿Mauricio alguna vez entenderá que lo que perdió no fue solo dinero o poder, sino la oportunidad de crecer con humildad y compasión? Que el verdadero legado de su madre no se mide en activos, sino en carácter, visión y generosidad. Sabía que la respuesta no llegaría de inmediato. Y quizás, esta fue la parte más difícil de toda la historia. Porque si bien yo podía guiar a la empresa y honrar la memoria de Verónica, el viaje de Mauricio sería solo suyo. La siguiente etapa de la historia no sería sobre confrontaciones o decisiones comerciales, sino sobre si sería capaz de mirar dentro de sí mismo y comprender la lección que su madre y yo tratamos de enseñar, incluso en momentos tan diferentes y dolorosos. Y en ese instante, me di cuenta de que el verdadero clímax no era el control de la compañía o el aplauso discreto de la junta. El verdadero clímax fue la elección que hice: mantener mi dignidad, actuar con tranquila justicia y preservar lo que realmente importaba. Porque a veces, el mayor poder no es dominar a los demás, sino elegir el camino correcto, incluso cuando todos esperan que cedas al conflicto, la ira o la venganza. Y la pregunta que permaneció, intensa y silenciosa, fue: ¿tendría Mauricio el coraje de ver lo que realmente perdió antes de que fuera demasiado tarde? La respuesta, lo sabía, estaba por llegar, y su próxima decisión definiría no solo la relación que quedaba entre nosotros, sino el recuerdo mismo del legado que Verónica nos dejó. Mauricio comenzó a darse cuenta, de la manera más dura posible, de que el mundo no se inclina ante aquellos que piensan que lo merecen, sino ante aquellos que construyen y honran lo que tienen. Sin la protección de la empresa y sin la imagen de Verónica como escudo, los inversores que antes lo habían halagado comenzaron a evitarlo. Las llamadas no fueron devueltas, las reuniones prometidas fueron canceladas, las invitaciones desaparecieron del calendario como si nunca hubiera existido. Cada puerta que intentaba abrir se cerraba ante sus ojos, y la realidad de lo que había perdido comenzaba a asentarse de una manera casi física, como un peso que no podía cargar sin esfuerzo. Trató de reinventarse, buscó oportunidades en otros negocios, envió currículums, hizo contactos, pero nadie parecía interesado. La gente lo miraba con silencioso desdén, consciente de que la fortuna que una vez lo había sostenido ahora estaba fuera de su alcance. Incluso los medios comenzaron a especular sobre el testamento, publicando artículos que mencionaban la decisión de Verónica de pasar el control de Saldaña Global Consultoría a alguien inesperado, dejando claro a todos que Mauricio ya no tenía ningún poder sobre el legado de su madre. Cada titular, cada comentario, cada mirada de desprecio público era una pequeña puñalada, y comenzó a sentir vergüenza, avergonzado de todo lo que creía merecer, avergonzado de haber confiado en lo que nunca le perteneció realmente. Por primera vez en su vida adulta, Mauricio se enfrentó al mundo sin protección, sin influencia y sin privilegios heredados. Descubrió que todo el poder que creía tener siempre había sido prestado, una sombra de lo que su madre había construido, reflejando su propia ambición y vanidad. Todo lo que poseía de concreto y reconocible estaba ligado a la confianza de Verónica, y ahora, sin ella,
No quedaba nada. Sintió una profunda soledad, la sensación de estar perdido en un mundo que, antes, parecía moldeado solo para él. Cada paso que daba iba acompañado de una creciente inquietud. No tenía a nadie que lo cuidara, nadie que lo guiara, y el vacío de su propia construcción comenzó a ser dolorosamente evidente. Observé todo esto desde lejos, sabiendo que no fue mi venganza lo que lo aplastó, sino el curso natural de la vida y las decisiones que había tomado. Y aunque sentí una pizca de tristeza por el hombre en el que se había convertido Mauricio, me di cuenta de que era justo, porque la verdad que Verónica y yo siempre hemos sabido es que el poder sin carácter, sin humildad, sin respeto, no sobrevive por mucho tiempo, y ahora estaba aprendiendo, por las malas, que no hay atajos para sostenerse en un mundo real. Mientras caminaba por los pasillos vacíos de la ciudad, sintiendo la mirada fría de las personas que alguna vez se habían inclinado ante su nombre, casi podía escuchar el eco de cada gesto de arrogancia, cada decisión motivada por el orgullo y la prisa. Y me di cuenta de que ese era el momento crucial. El vacío que llevaba dentro de él ahora se estaba haciendo visible para él, y la única forma de reconstruirse sería enfrentar la verdad que nunca quiso reconocer. E incluso frente a la caída total, algo en la escena me hizo reflexionar sobre la fragilidad humana y el efecto de las elecciones. Durante años, Mauricio creyó que la riqueza y el poder podían reemplazar valores que nunca aprendió a cultivar: respeto, ética, humildad y empatía. Ahora, enfrentado a la realidad, tenía que lidiar con las consecuencias de cada decisión, cada acto de arrogancia que lo alejaba de las personas que realmente le importaban, incluida su propia madre. Fue una lección difícil, pero inevitable, y en cierto modo sentí una extraña paz, porque, finalmente, la verdad fue revelada, desnuda y cruda. El poder prestado nunca le perteneció, y la protección que le ofrecía la fortuna de Verónica había desaparecido. Todo lo que pensaba que era seguro y protegido se estaba desmoronando, y necesitaba aprender, por su cuenta, que el verdadero valor no radica en las herencias o los títulos, sino en el carácter, la integridad y la forma en que tratamos a quienes nos han confiado confianza y amor. Mientras observaba cómo se desarrollaba este proceso silencioso, no pude evitar pensar: ¿cuántas veces en la vida se nos dan oportunidades que no entendemos y cómo, cuando no hay sabiduría para manejarlas, el mundo mismo se encarga de mostrarnos los límites de nuestra ambición? Mauricio lo estaba viviendo ahora, y cada puerta cerrada, cada mirada fría y cada negativa silenciosa era la lección que necesitaba internalizar. Pero al mismo tiempo, la pregunta que flotaba en el aire era inevitable e inquietante. ¿Podría aprender de ella? ¿Podrías convertir la caída en un reflejo, o permanecerías prisionero de tu propio orgullo y enojo? Lo cierto es que no todo el mundo se enfrenta a la realidad con valentía, y muchos se pierden en el proceso. Y yo, incluso mirando desde lejos, sabía que esta era la última encrucijada en la vida de Mauricio. El momento en que tendría que elegir entre reconstruirse con humildad o seguir engañándose con lo que había perdido. Lo que vino después no solo sería una historia de caída, sino de elecciones futuras. Cada uno de sus pasos definiría si el legado de Verónica sería protegido y honrado, o si su propia ambición ciega le haría perderlo todo, incluida la oportunidad de reparar años de falta de respeto y orgullo. La vida, como siempre, pasó factura, y ahora Mauricio estaba aprendiendo, dolorosamente, que no hay atajos para la dignidad. Y mientras caminaba por las calles de Monterrey, solo y sin la protección que siempre tuvo, supe que el próximo capítulo podría ser definitivo, no solo para él, sino para todos los que observaban en silencio las consecuencias de decisiones que, durante mucho tiempo, parecían irreversibles. La pregunta que quedaba en mi mente, pesada e inquietante, era clara. ¿Mauricio sería capaz de ver la lección que la vida le imponía ahora, o se perdería de una vez por todas en su propia ambición? El resultado aún estaba por llegar, y prometió revelar no solo la justicia silenciosa, sino la fuerza de la verdad que permanece, incluso cuando todo parece perdido. El sol de la mañana iluminaba suavemente las calles de Juárez, y caminé lentamente por el vecindario donde crecí, sintiendo el suelo cálido debajo de mis zapatos gastados. Cada rincón llevaba recuerdos de una vida sencilla pero con propósito. La infancia, los amigos, el olor a pan fresco que emanaba de las panaderías,
las risas de los niños que corrían por las calles de tierra. Ahora, después de todo, encontraba paz en estos pequeños gestos, en esta vida cotidiana que no requería títulos, fortuna o aprobación. Viví parte del tiempo en mi sencilla casa en Juárez y otra parte en Monterrey, supervisando los proyectos sociales de Saldaña Global Consultoría, pero siempre manteniendo mi ritmo, sin prisas, sin presiones externas. La fundación que creé en honor a Verónica me trajo una satisfacción silenciosa. Visité a los jóvenes becarios. Me senté con ellos en las salas de estudio improvisadas. Escuché sus historias y vi en sus ojos la misma hambre de aprendizaje que una vez observé en mi esposa. No había atención ni elogios públicos, solo la sensación de que estaba haciendo algo bien, de mantener vivo el legado de alguien que confiaba en mí, incluso cuando parecía demasiado pequeño para comprender la grandeza del mundo que ella había construido. Mientras caminaba, recordé a Mauricio. No con ira, no con resentimiento, sino con una especie de vacío tranquilo. Ahora estaba solo, enfrentando las consecuencias de sus propias elecciones, y comprendió, con la distancia del tiempo y la reflexión, que cada persona camina con los frutos de lo que siembra. No pude corregir sus errores, ni obligarlo a ver la verdad, pero al menos pude mantenerme firme en mi propio camino, sin rencor, solo con la certeza de que la justicia silenciosa que plantó Verónica se cumplió de manera natural e implacable. Me detuve frente a una pequeña panadería, olí el aroma del pan y el café, y por un momento me permití un recuerdo dulce y doloroso. Recordé a Verónica en los primeros años, cuando aún éramos jóvenes y estábamos llenos de sueños, y cómo cada logro suyo, cada paso hacia el éxito, siempre me rodeaba de una mezcla de orgullo y nostalgia. Era imposible no sentir este dolor, pero también imposible no estar agradecido por la última verdad que me dejó. El amor sin humildad se convierte en gritos, y el silencio, cuando está bien elegido, puede ser una respuesta, protección y sanación. Cuando bebía mi café, observaba a la gente en la calle, a los trabajadores, a los comerciantes, a los estudiantes. Cada uno cargó con su propia lucha, sus propios sueños y decepciones, y sentí una profunda empatía. Me di cuenta de que la vida siempre requiere elecciones, y lo que define nuestro carácter es cómo reaccionamos a esas elecciones y las consecuencias que se derivan de ellas. No había necesidad de más confrontación, ni de demostrarle nada a Mauricio, ni a nadie más. Lo que importaba ahora era mantener la dignidad, honrar el legado de Verónica y continuar ayudando a aquellos que aún podían construir algo más grande que ellos mismos. Mientras caminaba, repasé mentalmente los acontecimientos recientes, la llamada telefónica inesperada, el funeral, la lectura del testamento, el descubrimiento de la traición silenciosa, los enfrentamientos y la firme determinación de proteger lo que era correcto. Cada paso me ha enseñado que la fuerza no radica en gritar o controlar, sino en mantenerse firme, íntegro y en silencio cuando la tentación de reaccionar con ira es grande. Entendí que mi historia, con todos sus altibajos, ahora tenía un espacio seguro, un lugar de respeto y memoria, que no dependía del reconocimiento público, solo de la conciencia tranquila de haber hecho lo correcto. A veces, todavía me preguntaba sobre Mauricio. ¿Aprendería de todo esto? ¿Pudiste ver que el poder sin humildad no dura? ¿Que la ambición ciega puede destruir más de lo que protege? No hubo respuestas inmediatas, y tal vez nunca las hubo, pero me di cuenta de que esto no disminuía mi paz. Cada uno necesita enfrentar sus propias decisiones, y mi responsabilidad era mantener mi propio camino limpio, completo, y honrar la memoria de quienes confiaron en mí. También recordé cómo Verónica me había enseñado, incluso sin palabras explícitas, que el verdadero legado no se mide en riqueza o títulos, sino en carácter, amor silencioso y responsabilidad. Fue una lección que finalmente entendí en la plenitud de la madurez. La paciencia, el respeto, la humildad y la firmeza tranquila valen más que cualquier fortuna. Y más que eso, eran herramientas de reconstrucción, capaces de reparar heridas que el tiempo y la vida habían infligido. Mientras caminaba por las calles de Juárez, pensé en los jóvenes de la fundación, en las vidas que podrían cambiar con las pequeñas oportunidades que podría ofrecer, y sentí una sensación de plenitud silenciosa. El dolor de tantos años, la ausencia de Mauricio,
los recuerdos del matrimonio y el divorcio, todas estas experiencias, ahora convertidas en fuerza y propósito. No fue un triunfo ruidoso, ni una venganza. Era solo la vida siguiendo su curso, y yo estaba en paz con mi papel en ella. Y entonces, en el silencio de la tarde, viendo la puesta de sol sobre la ciudad que me había visto crecer y sufrir, me di cuenta de que había encontrado mi lugar en el mundo. Un lugar donde mi historia pudiera existir sin ruido, sin acusaciones, sin necesidad de aprobación. Donde cada paso, cada elección, cada acto de integridad se reflejó en lo que construí, lo que protegí y lo que aún podía donar. Pero incluso en esta paz, una pregunta permaneció en mi mente, silenciosa, insistente. Mauricio comprenderá alguna vez que la verdadera herencia que recibió no fue solo financiera, sino moral, que lo que perdió no fue solo dinero o posición, sino la oportunidad de aprender con humildad y amor verdadero. La respuesta estaba por llegar, y esta reflexión se cernía sobre mí como una promesa. La historia aún no termina, porque lo más complejo de los humanos es la capacidad de elegir, cambiar y, finalmente, reconocer la verdad que siempre ha estado ante ellos. Y mientras me dirigía a mi sencilla casa en Juárez, sintiendo el viento fresco soplar en mi rostro, con el aroma del pan aún en el aire, supe que si bien el silencio era mi elección, no estaba vacío. Estaba cargado de lecciones, recuerdos, amor y justicia silenciosa. Era el silencio que protege, que sana, que preserva la dignidad. Y entendí, profundamente, que incluso cuando todo parecía perdido, siempre hay espacio para la reconstrucción, para la compasión y para la paz que viene cuando finalmente aceptas lo que no se puede cambiar y eliges con valentía lo que se puede cambiar. Me senté en el porche de mi casa en Juárez. El sol se ocultaba lentamente detrás de las colinas distantes, iluminando las calles con un tono dorado que siempre me trajo calma. Los niños corrían, reían y jugaban, y por un momento sentí que todo el peso de los años comenzaba a derretirse. El teléfono vibró. Era un mensaje de Mauricio. «Papá, ¿puedo pasar?» Respiré hondo. Sentí que el viento me tocaba la cara y miré al horizonte con una sonrisa que me transmitía melancolía, pero también una profunda paz. No había prisa, ni resentimiento. Solo la vida me recuerda que cada momento, cada elección, cada herida superada, construye quienes somos. Escribí con calma. La puerta está abierta, pero esta vez vengan sin títulos. Cerré mi teléfono y respiré hondo, sintiendo el peso de décadas equilibrarse en silencio. Me tomó un tiempo aprender, pero entendí que perder a la familia que me rechazó, en cierto modo, era redescubrir la dignidad que siempre me salvó. No se trataba de herencia o dinero, sino de reconocer mi valor y honrar a aquellos a quienes amaba y que me enseñaron la fuerza de la paciencia, la integridad y el amor silencioso. La vida me ha enseñado que el perdón, la humildad y la resiliencia son monedas que nunca pierden valor, que cada gesto de bondad y cada acto de justicia silenciosa reverbera más que cualquier fortuna material. Y es por eso que comparto esta historia contigo, que estás al otro lado de la pantalla, tal vez pensando en tus propias heridas, las decisiones difíciles o las personas que tuviste que dejar ir. Cada arruga, cada cicatriz, cada derrota o victoria tiene algo que enseñar. Si esta historia te tocó el corazón, disfruta de este video. Piensa en ello como un abrazo que calienta y apoya este canal, manteniendo vivo el deseo de contar y escuchar historias de vida. Apúntate, como si fuera una invitación a volver al próximo café, sentados aquí conmigo, escuchando más relatos de experiencias que nos recuerdan lo que realmente importa. Y cuéntame en los comentarios de qué ciudad estás viendo. Quiero sentir que estamos juntos, conectados por estas historias que nos unen. Activa la campana, para que no la pierdas cuando se vuelva a planchar el café. Y cuando la noche comenzó a extenderse sobre Juárez, sentí que la historia de Verónica, Mauricio y mi propio viaje aún tenían ecos por recorrer. No todas las lecciones terminan con la puesta del sol, y siempre hay más recuerdos, más enfrentamientos silenciosos y pequeños triunfos esperando ser compartidos. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada arruga cuenta una historia, y cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble, y deja que la vida continúe enseñándonos, emocionándonos
y conectándonos a todos.